Ruby on Rails es una plataforma de trabajo para realizar desarrollos web. Podemos definirlo como un framework de software libre. Ruby hace referencia al lenguaje de programación que se utiliza, todo se escribe en Ruby. Por otro lado, on Rails, sobre raíles, indica que el framework nos va guiando para hacer fáciles nuestros desarrollos. Aunque Ruby es multiplataforma, es decir, se puede ejecutar bajo distintos sistemas operativos, es bajo Unix como se consigue un mejor rendimiento. Ruby on Rails debemos correrlo en Unix, en otras plataformas, por ejemplo Windows, su uso resulta problemático. Como es propio en el software libre, hay una comunidad de programadores trabajando en Ruby on Rails. En España existe una comunidad bastante activa. Ruby on Rails evoluciona al ir apareciendo sucesivamente nuevas versiones. Las migraciones, cambio de versión, con las últimas versiones pueden calificarse de sencillas y también reversibles, es decir, si después de hacer una migración se comprueba que existen problemas, se puede revertir el proceso con pocas complicaciones. Esto no significa que no puedan aparecer problemas, sino que con versiones antiguas estos procesos eran mucho más complicados. Nociones sobre aspectos técnicos de Ruby on Rails. Ruby on Rails se basa en el MVC, modelo vista controlador. De forma simplificada, diremos que existe a. Un elemento Action View, encargado de controlar las vistas, aquello que se muestra al usuario o se envía. Action View se encarga de pintar los datos adecuadamente, HTML para navegadores, XML para servicios web o aplicaciones o WML para teléfonos móviles. B. Otro elemento, Active Record, encargado de gestionar el modelo de datos. C. Otro elemento, Action Controller, que se encarga de dirigir o comunicar modelo y vista. Un proyecto de Ruby on Rails se organiza en carpetas. Orientativamente vamos a tener al menos las siguientes carpetas. A. App, carpeta donde va a ir prácticamente todo el código del proyecto. B. Config, carpeta donde especificamos aspectos como la configuración de la base de datos entre otros aspectos de configuración. C. Public, carpeta destinada a contener ficheros JavaScript y hojas de estilo, CSS, entre otros. D. Scripts, carpeta con varias herramientas para creación de contenidos. Ruby on Rails utiliza como elementos fundamentales plugins, pequeños fragmentos de código que permiten realizar tareas muy concretas. Por ejemplo, hay un plugin que permite que un usuario se registre y que cuando se registre se le envíe un email. Los desarrolladores de Ruby on Rails tienen su propia colección de plugins y sus desarrollos se basan principalmente en ellos. La comunidad de programadores publica los plugins en el sitio web GitHub Social Coding, github.com, donde quedan a disposición del resto de usuarios. ¿Para qué estar generando código que ya está generado? Por tanto, para aquellas personas que empiecen con Ruby on Rails, es muy recomendable que dediquen sus primeros días a explorar algunos de los plugins disponibles, su implementación y funcionamiento, encontrarán más plugins de los que van a tener tiempo a revisar o probar. Hay que tener en cuenta que los desarrolladores profesionales basan sus proyectos en aproximadamente un 90% de código en plugins y un 10% de código propio. Por algo será. Los plugins están desarrollados para versiones concretas de Ruby on Rails, por tanto no tenemos garantías de que vayan a funcionar cuando realizamos una migración. Esto es uno de los aspectos problemáticos de Ruby on Rails. Como siempre, procede ser cautelosos, y mantener copias de seguridad que eviten pérdidas de información si aparecen problemas. En conclusión, destacable es que la demanda de programadores Ruby on Rails es muy superior a la oferta. Es decir, los programadores Ruby on Rails somos un bien muy preciado, en especial en Estados Unidos. Estos son algunos de los datos que he ido recogiendo. Estados Unidos, como mínimo 80-120 €/hora. Aunque hay quien cobra 240 €/hora, o 220x2 €/hora por una pareja de desarrolladores en Pair Programming. Reino Unido/Londres, 60 €/hora. Alemania/Berlín, 50 €/hora. España, aunque sé de alguna empresa española que afirma off the record facturar 75 €/hora, ni tengo claro que sea cierto, ni creo que sea representativo. Hasta donde sé la media está sobre los 30-40 €/hora. Cualquiera que cobre menos probablemente se trate de un programador de otra tecnología que está empezando con Ruby on Rails. México,
la media de trabajo para clientes mexicanos está cerca de los 30 euros/hora, pero algunas de las empresas de este país trabajan para clientes de Estados Unidos, facturando con las tarifas de allí, 80-120 euro. India/Vietnam/Pakistán, 8-12 euro/hora. Por sorprendente que parezca, es fácil encontrar este tipo de tarifas en sitios como Desk o Freelancer.